Buenas, profe. Profe, tiene el Profe, está muteado. muteado. Tiene el micrófono muteado. Profe, tiene el micrófono muteado. Y ahora para entrar allá. Ahí está. Hola, hola. Eso, ahora sí. Ahora Sí, estamos. buenas tardes. Perfecto, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas, bien. ¿Todo Bien, bien? profe, acá estamos. Bueno, muchachos, disculpen digamos, todas estas interrupciones que hemos tenido, la falta de continuidad, pero bueno, fue por algunos temas particulares y complejos, ¿no? De este tema de la virtualidad. Yo creo que hemos dejado por acá, ¿no? El proceso SMAU. Hola, hola. La Hola. verdad, profe, no recuerdo, pero creería que sí. Me acuerdo de haber visto esta Bueno, imagen. bueno, sí, esto lo habíamos visto. Vamos a agrandar un poco esto. Bueno, a ver. Bueno, arrancamos por acá. ¿Me escuchan? Sí, profe, le Sí, sí, sí. Sí, escuchamos bien. bueno, perfecto. Recordemos, porque esto yo creo que lo vimos, pero bueno, vamos a ir rápidamente. Dijimos que el proceso SMAU, Sheet Metal Arc Welding, es el proceso por electrodo revestido, que el equipo, digamos, el equipo de potencia es la máquina de soldar, ¿eh? Los cables, la pinza portacable, el cable de masa, la pieza a unir, la pieza a soldar y el electrodo consumible, ¿eh? Básicamente, un esquema es la fuente de poder, los cables, el portacable y el electrodo, ¿eh? Bueno, un detalle de lo que es, digamos, lo que hemos hablado de arco eléctrico, en el proceso de soldadura por electrodo revestido, tenemos un electrodo con el alma metálico, el alma de acero y el revestimiento. Todo esto ya lo habíamos dicho, pero bueno, al descomponerse generaba una atmósfera de protección que permitía, digamos, liberar de lo que es la contaminación a alta temperatura del oxígeno del aire, y después también la escoria que era para, digamos, generar, mantener ese metal en estado, digamos, pastoso, para evitar la oxidación y caliente, y después digamos, la velocidad de enfriamiento. Bueno, dijimos polaridad directa y polaridad inversa, cuando tiene, digamos, el electrodo A negativo e inversa cuando el electrodo es A positivo. Acá un poco, es decir, ¿cuál es la diferencia? Bueno, básicamente cuando la pinza está A positivo tenemos una buena penetración, y al revés, es menor la penetración.
Bueno, habíamos hablado también de las cuestiones operativas y prácticas, esto también va a estar en el apunte, es básicamente, digamos, posicionar el electrodo. Con esto, bueno, es muy, muy teórico, digamos, no, digamos, la persona que tiene oficio, estas cosas por ahí no las termina o no las utiliza, pero sí, básicamente es raspar el electrodo y mantener la longitud de arco, que ahí está, digamos, básicamente la habilidad del soldador, ¿no? Para darle continuidad al arco. Y bueno, y con eso la velocidad de avance y acomodar la pileta líquida para generar una unión sana. La selección, ¿cómo seleccionamos el tipo de diámetro del electrodo? Y bueno, básicamente con la posición de soldadura y tipo de espesor de material. Obviamente, si es un material base muy finito, no vamos a utilizar un electrodo de gran diámetro. Es decir, si es una chapa muy fina, no vamos a utilizar un electrodo de 5 milímetros. Probablemente utilicemos uno de 2,4, 2,5 o 3,25. También la preparación de la junta, esto es, recuerden el tipo de biseles y la necesidad de tener una buena fusión en la raíz. También el tipo de corriente disponible y las exigencias de la junta, si hay radiografía o algún requerimiento en particular. Los daños que podemos verificar en algún revestimiento, bueno, es la rotura mecánica, que es el desprendimiento parcial o localizado, en general no tienen gran problema. El desvaine laminar, también el desvaine de alambre, esto ocurre cuando queda algún resto de lubricante en el trafilado del alambre, y las fisuras profundas durante el secado de electrodos, esto cuando está en el horno. Después los depósitos blanco y cristalinos muchas veces van a encontrar que en el depósito, digamos, en el revestimiento aparece un material blanco cristalino. Bueno, en general no tienen ningún efecto nocivo, a no ser que esté una incorporación de algún elemento como aceite o grasa, que esto, como decimos abajo, contaminación, esto realmente hay que desechar un electrodo, un consumible, donde se verifique la presencia de pinturas, grasas o hidrocarburos, ¿no? Bueno, el electrodo, ya vamos a ver un poquito los electrodos básicos. Siempre debemos tener todos los recaudos necesarios y tener en cuenta que tenemos que precalentar el electrodo básico. Bueno, ¿por qué se resecan los electrodos? Especialmente los electrodos básicos, fundamentalmente para evitar la presencia de humedad en el revestimiento. El grado de compromiso de la soldadura, el tipo de humedad, el lugar donde esté acopiado o se esté utilizando, digamos, en un lugar de alta humedad, habrá que, digamos, secar los electrodos, ¿no? Perdón. Bueno, después el tiempo de permanencia en el pañol, estuvo en el almacén, si el electrodo no está perfectamente, digamos, cerrado, bueno, obviamente hay que pasarlo al horno para, digamos, hacer el resecado. Después, bueno, básicamente lo que hacemos visto desde el almacén, el electrodo, vemos cómo está el estado del envase. Si obviamente el envase está abierto, acá, bueno, tenemos seguramente presencia de humedad, para lo cual deberemos incorporarlo o ponerlo en el horno, ¿no es cierto? Si el envase está cerrado, bueno, no habría mayores problemas. Y bueno, una vez que sacan el pañol los electrodos, el soldador debe llenar en un termo portaelectrodos, que esto está unido a la máquina de soldar, para que permanezca a una temperatura más o menos de 80 a 90 grados, hasta el momento que se utilice el electrodo. Habíamos hablado también de, bueno, se me va, de las funciones del revestimiento. Básicamente, lo más importante, digamos, es el revestimiento del electrodo, y mucho más importante que el alma de acero que tiene en su interior. Las funciones son básicamente una función metalúrgica. Esta función metalúrgica tiene que ver con la protección gaseosa, al descomponer el revestimiento y mantener esa atmósfera gaseosa.
la protección mecánica, que es el entubamiento de la gota, para que tenga una transferencia a la pileta líquida sana. Protección por escoria, esto es lo que hablábamos recién, para mantener hasta el momento del enfriamiento una cobertura para evitar la incorporación de oxígeno del aire. Y aporte de aleantes. Aporte de aleantes, dijimos, como ejemplo en el límite, por ejemplo, un acero inoxidable, donde el electrodo debe ser de acero inoxidable, puede ocurrir que haya electrodos sintéticos, que es el alma de acero al carbono, un acero efervescente, y la totalidad de los elementos de aleación del inoxidable sean directamente desde el revestimiento. O sea, el 18% de cromo y níquel lo aporta el revestimiento. Función eléctrica tiene que ver con el encendido de arco y la estabilidad del mismo. Función física y mecánica tiene que ver con la forma del depósito, la penetración, la posibilidad de soldar en diferentes posiciones, evitar el arco errático y ayudar a la transmisión de calor. Bueno, el amperaje. El amperaje es una variable que se debe, digamos, tener en cuenta, digamos, al momento de soldar, y que tiene que ver con la penetración, básicamente, la tasa de depósitos, en la cantidad de kilos por hora que tenemos que depositar, el volumen del cordón, y depende del tipo y diámetro del electrodo y la posición y diseño de la junta. Entonces, una variable, recuerden que la cantidad de energía para el arco eléctrico era directamente proporcional a la tensión por la corriente e inversamente proporcional a la velocidad de avance. Bueno, acá habíamos visto unos cordones donde abajo está, digamos, el cordón que está en buenas condiciones. ¿Qué ocurre con un cordón que tiene bajo amperaje, un cordón que tiene alto amperaje o baja tensión o alta tensión, y con las velocidades de enfriamiento? Acá para ver un poco más o menos y comparar la situación en cada soldadura. Bueno, un poco más de lo que venimos hablando. El electrodo, el alma de acero, el entubamiento, la protección mecánica, las gotas, la pileta líquida, la escoria que protege el depósito de soldadura y el metal base. Que tiene de importante el revestimiento también desde el punto de vista del tipo de cordón o la disposición del cordón. Fíjense, tiene que ver, por ejemplo, en el caso de un filete, puede generar una unión cóncava, convexa o plana. Y eso tiene que ver justamente el revestimiento del electrodo. También, si verificamos en un electrodo sin revestimiento, fíjense la relación que hay en cuanto a la penetración. Hablando de A, siendo el ancho del cordón, es la sobremonta y la penetración. Fíjense la evolución del mismo. Bueno, esto recordamos también, había uno más, que es el más claro. Las posiciones de soldadura. Obviamente no es lo mismo soldar una posición bajo mano que una posición vertical o sobre cabeza. En lo que es filete, denominamos la posición 1F a la posición plana, 2F la horizontal, 3F, que es la vertical ascendente o descendente, y 4F la soldadura sobre cabeza o en cornisa. En el caso de soldaduras a tope, en chapa, vamos a llamar soldadura posición 1G, que es la posición plana, 2G la horizontal, 3G vertical ascendente o descendente y 4G sobre cabeza. En lo que respecta a las cañerías, denominamos 1G a cuando el eje del caño es horizontal y el caño puede girar, o sea que siempre soldamos bajo mano. Esta es la posición 1G. La 2G cuando el eje es vertical y el soldador suelda alrededor del caño sin moverse. La posición 5G es también con eje horizontal y el caño que no rota. O sea, el soldador debe soldar en posición vertical, bajo mano y sobre cabeza. Y la posición más compleja es la posición 6G, que
que es con el caño a 45 grados. Evidentemente, cuando un soldador califica en una posición que es más compleja que otra, queda evaluado, queda avalado una posición inferior. Es decir, si el soldador suelda en una cañería en posición 6G, obviamente califica todas las otras posiciones. Bueno, acá hay un grafiquito también de posiciones de soldadura, que también es básicamente muy teórico. Y bueno, acá ustedes verán, por ejemplo, acá hay una soldadura multipasada para la soldadura de un cáncamo. Como repetimos la otra vez, parece una soldadura muy simple, pero es la soldadura donde trabaja y al elevar esta pieza, digamos, es la que resiste todo el peso de la carga. Bueno, acá hay baldes también de posiciones de filete, multipasadas, recargues duros en las uñas de algún equipo vial. Esto es, digamos, lo que se denomina, o se le llama en la jerga las pastafrolas, es decir, todos los cordones de soldadura que se atraviesan a los efectos de soldar con algún electrodo que sea resistente al desgaste, a la cavitación o a la abrasión. Si no, deberíamos cambiar el balde y sería muy costoso. Bueno, acá hay posiciones del soldador, perdón. El soldador soldando un caño en eje horizontal es una pareja de soldadores que está soldando, en este caso, uno sobre cabeza y el otro en vertical ascendente. Aquí ocurre lo mismo. Evidentemente están soldando mitad del caño cada uno y el aporte de calor es medianamente equilibrado. Soldaduras de cañerías de gasoducto, soldaduras de raíz. Acá los soldadores están soldando también probablemente en vertical ascendente. Esto ya está en la fosa. Este es un caño de soldadura de gas con electrodo también en vertical ascendente, un electrodo básico, soldadura de alta presión. Bueno, acá hay algunas fotografías más que ilustran. Acá está la preparación de la junta, la luz, el chaflán, el ángulo, es decir, el inspector debe verificar toda la geometría a los efectos de autorizar la soldadura y luego, bueno, este sería el final. Acá también tenemos gasoducto. Acá tenemos el soldador que está soldando también en esta posición 5G, donde está básicamente soldando en esta posición sobre cabeza, perdón. Y acá en vertical ascendente. Esto es la probeta para luego determinar los especímenes y hacer la calificación de la soldadura. Esto es un acueducto, soldando también sobre cabeza. Tanques de fuel oil, en este caso está soldando con alambre continuo, semiautomática en posición vertical ascendente. Acá, como verán, hay una carpa, una protección de aire, porque obviamente hay gas de protección, que si no existiera la carpa, bueno, obviamente el viento los haría perder, digamos. Bueno, todos unos componentes de distintos tipos de maquinarias, navales, viales, en fin. Acá también la protección de recargue duro para un balde de minería. Esta es la posición de un codo preparado y punteado para soldar. Obviamente, lo que siempre hago alusión a esto tiene que ver con lo que es la limpieza. Hay óxido y demás. Esto debería mejorarse la situación antes de soldarse. Bueno, soldaduras con el agua. Esto es lo del gasoducto, que también lo hemos visto, donde ya están sembrados los caños y soldados. Esto para que vean la idea de la ductilidad de la cañería. Ya está soldado y están en proceso de radiografiado. Fíjense cómo lo está liberado y soldado y radiografiado. Las hinches, las gruitas van bajando a la fosa para la posición final de la tubería. Acá los caños sembrados en el gasoducto.
Bueno, acá hay distintos tipos de cordón. Esto es, digamos, el lomo del caño soldado, donde fue soldado por distintos soldadores. Como verán, digamos, es como la letra, como la caligrafía, ¿eh? Cada soldador tiene su identidad, su forma, básicamente. Bueno, acá también ya un caño soldado arenado, está en el proceso de ensayo no destructivo de ultrasonido. Estos son dos máquinas, los grupos generadores, para la soldadura en campo. Acá, bueno, esta era una derivación en carga de un gasoducto, donde se pone esto que se llama una derivación Wilkinson, que hace que permita cambiar la dirección y acceder a otro ramal. Bueno, un resto de gasoductos y demás. Esto es un poncho en una derivación de una cañería, que se refuerza porque, bueno, si uno lo verifica en elementos finitos, la boca de pescado, que es esta derivación, es la que está sometida a mayores esfuerzos. Entonces se coloca este poncho para mejorar la situación. Esto es una pieza de un gasoducto que está magnetizada. Fíjense que la herramienta se pega para un lado. Obviamente, cuando se comienza a soldar, el arco se va a ir para el lado donde está magnetizado. ¿Cómo evitamos esto? Y generar un campo eléctrico igual y, digamos, e inverso al que está generado. Entonces se hace un arrollamiento con la máquina de soldar y se genera un campo eléctrico para evitar la desviación del arco. Bueno, acá también esto es un ensayo de ultrasonido. Una vez que se soldó en la primera pasada de esta derivación del gasoducto. También el yugo para hacer partículas magnéticas en la soldadura. Acá al medio blanco está el cordón, no se ve muy claro. Bueno, las posiciones, habíamos hablado también del factor de revestimiento. Esta es la relación que tiene el diámetro del revestimiento versus el diámetro del alambre. Cuando hay un problema en el proceso de extrusión, en la fabricación, y no está perfectamente centrado el alambre, en general esta partida se desecha. ¿Por qué? Porque va a haber como un soplo magnético. Es decir, la gota o el arco va a ir por el camino de menor resistencia, y no sería lo correcto. Y bueno, luego la tasa de deposición, que es la relación del metal depositado sobre el alambre. Bueno, los electrodos, cuando se habla del diámetro del electrodo, se habla del diámetro, uno lo debe medir por el alambre. Y después, bueno, la identificación, que es el nombre que está perfectamente normalizado, y poder identificar por norma cada uno de los consumibles. Los tipos de electrodo, creo que también lo habíamos hablado, electrodos rutílicos, celulósicos y básicos, donde el electrodo celulósico básicamente está conformado por celulosa, es un arco de protección con gas CO2 e hidrógeno, es decir, es un electrodo que tiene ventajas en cuanto a la muy buena penetración de la soldadura. En general se utiliza para la primera pasada de los gasoductos, pero incorpora hidrógeno, que no es lo deseable para la soldadura. Entonces, bueno, se utiliza para la primera pasada en gasoductos, tiene enfriamiento rápido, es un electrodo de limpieza, es una atmósfera reductora, y se puede soldar en vertical descendente. El electrodo rutílico básicamente está hecho de arenas de rutil o óxido de titanio, que es una escoria muy fácil, de fácil remoción. Es un electrodo de aplicación para trabajos de herrería, en general carpintería, y de muy fácil manipuleo. Bueno, y el electrodo básico ya, bueno, es de electrodo con un revestimiento complejo, calcita, fluorita, tiene la característica de ser de bajo hidrógeno, siempre y cuando esté protegido y esté bien almacenado, ¿no es cierto? Evita la fisuración en frío y se utiliza para todos los trabajos que sean
con solicitaciones mecánicas o requerimientos de radiografiado. El electrodo rutílico, bueno, en general, como dijimos, es de uso general, tiene el óxido de titanio, el 30 al 55%, es de penetración baja, muy baja salpicadura, fácil de remover la escoria, y la transferencia de arco es muy estable, y tiene muy buena apariencia en la soldadura. Pero bueno, desde el punto de vista de la propiedad mecánica no es el mejor. El electrodo celulósico tiene también hasta un 40% de celulosa, es decir, la celulosa incorpora hidrógeno, incorpora humedad, esa sería la limitación. Produce gran cantidad de gases de protección, es una soldadura de buena penetración, tiene un arco agresivo, una acción de limpieza importante, y es una escoria fluida. En el electrodo básico, bueno, la característica más importante es que es un electrodo de bajo hidrógeno, contiene sustancias básicas como carbonatos y fluoruro de calcio. Es una soldadura con penetración media y escoria fluida, es decir, no es fácil removerlo, no es fácil limpiar la escoria. Y se utiliza en donde existe probabilidad de fisuración en frío o, como dijimos, radiografiado o solicitado por aplicaciones con buenas propiedades mecánicas. En este cuadrito, a ver si había uno mejor, no. Bueno, en este cuadrito lo que puse fue, digamos, la columna de los electrodos celulósico, reutílico y básico, con algunas características, e identificamos la mejor característica con el número 1 y la peor situación es la del número 3. Por ejemplo, desde el punto de vista de la ductilidad, por supuesto, el electrodo básico es el primero, y el rutílico el tercero. Desde el punto de vista de la penetración de la soldadura, sin lugar a duda, el celulósico es el número 1, sigue el básico y finalmente el rutílico. A ver si hay un... Bueno, y así, así está el ejemplo, digamos. Creo que había otro que está un poquito mejor. Bueno, el revestimiento está conformado por materiales que tienen que ver con las características de cada uno de los revestimientos y elementos que lo aglutinan. Todos estos son canales que posibilitan la entrada de la humedad. Las normas donde clasificamos los consumibles, bueno, la norma WS, IRA, la Euronorm, ISO, DIN, etcétera, etcétera, los hemos visto. Pero bueno, vamos a detallar básicamente las especificaciones ANSI-AWS, utilizando a todo lo que es familia de aceros al carbono de los electrodos, lo clasifica como ANSI-AWS con la letra A 5.1. Aceros de baja aleación son la familia A5.5, y así, aceros resistentes a la corrosión a 5.4, fundición, cobre y demás. Básicamente lo que ustedes van a utilizar es la A5.1 y A5.5. ¿Cómo identificamos al electrodo? Así ¿cómo lo identifica una norma? Básicamente el electrodo van a ver, digamos, en la caja o en la superficie del electrodo la identificación que es una letra E, que indica el electrodo. Los dos primeros dígitos que están a continuación tienen que ver con la mínima resistencia a la tracción en miles de PSI. Es decir, si encuentran un 70, serán 70.000 PSI o 60.000 PSI. El tercer dígito tiene que ver con la posición en la que se puede utilizar el electrodo. Si es el número 1 es toda posición, si es el número 2 posición plana u horizontal, posición 3 vertical y 4 posición vertical inclusive descendente. El cuarto dígito tiene que ver con el tipo de revestimiento, corrientes y características, que ya lo vamos a ver en un momentito. Y después guión con dos números más que designa también la composición del metal depositado. Estamos haciendo referencia a la norma, a la clasificación AWS A5.1. Este último dígito o cuarto dígito nos indica si es
es un 0. Por ejemplo, el electrodo típico es el E6010. Es un electrodo que se utiliza con corriente continua, polaridad positiva, es de escoria celulosa, su arco es enérgico, tiene muy buena penetración porque es un celulósico, tiene polvo de hierro en el revestimiento y las propiedades mecánicas son aceptables. Se utiliza en cañerías, pasada de raíz para la primera pasada. Después, por ejemplo, el 3. Si el dígito es el 3, por ejemplo, el típico es un 6013, que es un electrodo rutílico, que tiene 60.000 PSI en toda posición, y el 3 indica que se puede utilizar con corriente alterna, corriente continua, polaridad negativa. La escoria es rutílica, el arco es suave, tiene muy poca penetración y tiene polvo de hierro en el revestimiento. Sus propiedades mecánicas son pobres, en general se utiliza para lo que es herrería en general. Vamos a ir al 5, por ejemplo, el electrodo E7015, que es un electrodo básico de 70.000 PSI de resistencia mínima a la tracción, 1 en toda posición, y este 5 identifica que es básicamente un electrodo básico que se utiliza con corriente continua, polaridad positiva, su arco es medio, la penetración es media, y es un electrodo de muy buenas propiedades mecánicas, es multipasada, y digamos, la evolución de este es el 7018, que también es un electrodo básico, que se utiliza en corriente continua, polaridad positiva, tiene polvo de hierro en el revestimiento y se utiliza básicamente en todas las piezas con compromiso en general de calderería en general y de calidad radiográfica. Profe, Sí, te escucho. ¿qué quiere decir que tenga polvo de hierro en la soldadura? Lo polvo de hierro en el revestimiento. Esto indica que modifica las funciones eléctricas. Si no hubiera hierro, digamos, en el revestimiento, se complicaría o se complica un poco lo que es el encendido y mantener el arco. Bueno, sigo, que estamos medio ajustados. Dijimos, la norma de referencia es la A5.1, tiene que ver la E con el electrodo, el 70 es 70.000 PSI o 70 KSI, y el 1.8 es, dijimos, el tipo de corriente, revestimiento y demás. Este es el electrodo 7018, que es el electrodo típico para soldaduras básicas, electrodos básicos. Acá un poco más de información, 70.000 PSI, 1 es toda posición y 8 que tiene que ver con el tipo de electrodo, el tipo de corriente y las propiedades en el ensayo de tracción, de resistencia. ¿Cuándo podemos reemplazar un electrodo rutílico por básico? Bueno, obviamente que si yo voy a soldar una reja o una abertura, utilizo un electrodo rutílico, y si voy a trabajar sobre un recipiente de presión o una estructura que tenga, digamos, compromisos en cuanto a cargas, obviamente se utiliza un electrodo básico. Pero en general podemos decir que este cambio ocurre cuando se sueldan aceros de medio contenido de carbono o de baja aleación, con resistencia menor a 56 kilos por milímetro cuadrado. Para aceros fundidos, para aceros con contenidos de alto fósforo y azufre. Recuerden que dijimos el fósforo y el azufre son los elementos que vienen del proceso siderúrgico y generan problemas en lo que es fisuración en caliente. Generan eutécticos de baja temperatura que hace que se produzcan fisuras en el centro del cordón. Para materiales con gran espesor, con juntas rígidas que no puedan trabajar en lo que respecta a la dilatación y la contracción de los metales, cuando hay requisitos de calidad radiográfica, de propiedades mecánicas, donde se necesitan requisitos de ductilidad a baja temperatura, o en construcciones en general de responsabilidad. Bueno, dijimos, los típicos son 6010, 6013, 7015, 7018.
Y recordemos, el E6013, la norma que hicimos referencia, es la AWS A5.1, es el electrodo, 60.000 PSI. Recuerden que 1000 PSI son aproximadamente 0,7 kilos por milímetro cuadrado o 7 megapascales. El 1 es en toda posición, así puede soldarse en posición bajo mano, horizontal, vertical y sobre cabeza. Y el 3, bueno, obviamente que era la escoria rutílica. También hacemos referencia a algunos tipos de electrodos que van a encontrar, por ejemplo, el E7010-A1, el 8010G, el 8018C3, que estos dos últimos dígitos después del guión indican la composición química. En general, el A1 es aceros al molibdeno, B1, B2, B3, B4 son aceros al cromo molibdeno, los C, la familia de los níqueles, y así se puede identificar. En el listado, ustedes van a ver, por ejemplo, 7010 A1. Este A1 significa que es una composición de 0,12% de carbono, presencia de manganeso y silicio, y acá está la presencia de medio molibdeno, más o menos. El 8018B3, por ejemplo, que es otro electrodo muy utilizado, tiene 0,12% de carbono, tiene manganeso, silicio, y acá, bueno, aparece el cromo y molibdeno. Entonces, uno en la planilla puede identificar no solamente la composición química del electrodo, sino todas las propiedades mecánicas. Te da resistencia, te da impacto, y si alguno en algún momento ve una caja de electrodos, puede chequear toda esa información que está disponible, porque está hecho bajo norma. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno, el ingeniero técnico o el consumidor, va a comprar un electrodo, debe pedirlo bajo norma. O sea, por ejemplo, un E6013, no comprar un electrodo común o electrodo punta verde o punta azul. Eso es, digamos, no es lo adecuado. Una planilla de identificación del fabricante, por ejemplo, en este caso una fábrica que es la Lincoln, y habla del 7018A1, indica todas las normas que están soportado este electrodo, la descripción, las posiciones de soldadura que se puede utilizar, el tipo de corriente, la composición química, las propiedades mecánicas, límite elástico, resistencia, alargamiento, impacto, cómo viene empaquetado, la longitud del electrodo, y después, bueno, las características propias que identifican para el diámetro, el tipo de corriente y la cantidad de amperios que se sugiere. Acá toda la información, ustedes entran a cualquier catálogo, manualcito de ESAB, de Indura, de Lincoln, tiene toda esta información y la norma con lo que está fabricado. Bueno, algún método práctico para verificar si el electrodo básico presenta humedad. Bueno, primero que nada, buscar signos de corrosión del alambre, que eso sería lo más fácil. Luego se puede tomar entre las manos un par de electrodos y moverlos y ver si tienen ruido metálico o no. En caso de que no sientan el ruido metálico, obviamente hay presencia de humedad. Si el electrodo está acopiado ya después, o en mala situación, o después de 2 horas de estar abierto el paquete, se deben llevar al horno, ¿cierto? Obviamente, si uno ve que hay humedad, o cómo puede percibir que hay humedad en el electrodo, cuando uno levanta la escoria, verifique y que van quedando poros dentro de la escoria. Y uno ahí puede verificar que hay presencia de humedad en el revestimiento. Acá me puse una listita de lo que son defectos típicos de una soldadura por electrodo, la causa que se produce esos defectos y cómo se corrige. Vamos a tomar alguno como para hacer mención. Por ejemplo, penetración incompleta cuando el cordón depositado no alcanza la raíz, no funde la raíz. Bueno, puede ser que sea por mala presentación
de la junta, así que esté mal o la luz de la junta o el ángulo y demás, que el electrodo sea de un diámetro superior al que corresponde, que el electrodo sea un incorrecto, digamos, es decir, en lugar de utilizar un celulósico se utilice un rutílico, que tenga, diría el soldador, que no tenga fuerza, es decir, que tiene bajo amperaje, que no haya buena limpieza, o bueno, obviamente que el soldador no tenga la habilidad necesaria. Así, ¿cómo se corrige? Bueno, reparando la junta adecuada, dando la separación que corresponde, el cambio de diámetro del electrodo, limpiar la superficie, aumentar la corriente, digamos, todo lo que hace para que sea una... Para lo cual, esto en general debe responder al procedimiento de soldadura. Si el procedimiento está bien hecho, está soportado y está verificado, no debería pasar todo esto. Bueno, volviendo un poquito al almacenamiento del electrodo, es decir, si hay humedad en un electrodo básico, bueno, que se va a producir porosidad, excesivas proyecciones, digamos, todo lo que es chisporroteo, inestabilidad del arco, socavadura, dificultad en la remoción de la escoria y, bueno, y fundamentalmente lo más grave que es la fisuración por hidrógeno. Bueno, ¿qué recomendamos? Digamos, se debe no abrir los envases hasta el momento de uso, y si lo hace, se deben incorporar o se debe llevar al horno, utilizar los electrodos separados de las paredes, no ponerlo en el piso o en elementos que puedan contaminar. E ir utilizando los electrodos en la medida que van llegando, digamos, ¿cierto? No utilizar, hacer rotar los últimos y siempre dejar los primeros en el almacén. Fíjense que la norma hace referencia al electrodo celulósico rutílico y el electrodo básico o bajo contenido de hidrógeno, que dijimos que responde a la norma WSA 5.1, 5.5 de baja aleación o a 5.4, se deberán secar a 350 grados más menos 30 grados por espacio de un par de horas. Esto para evitar toda la humedad. Bueno, acá hay un cuadrito donde se recomienda, digamos, el tipo de electrodo, el tipo de corriente, que esto lo van a ver ustedes en la caja de cualquier consumible, y fíjense para el tipo de diámetro del electrodo, la corriente que se recomienda. Esto básicamente es sugerido, esto tiene que ver con el tipo de trabajo y la velocidad de avance de la soldadura y demás, pero sí debe estar esto enmarcado dentro del procedimiento de soldadura. Bueno, después hay algunas técnicas típicas también, que esto, bueno, en general cada soldador tiene un poco su impronta, depende de cómo lo utilice. Fíjense, en el caso de una soldadura a tope con chaflán en B, en general lo que se hace es la raíz y luego los dos cordones hacia los costados y después el cierre. También se puede hacer en forma trapezoidal, que lo que hace esto es que el soldador, al volver sobre su marcha, lo que hace es empujar la escoria que puede quedar incorporada en la pileta líquida y lo va empujando hacia adelante. Lo mismo ocurre en el sentido triangular. Bueno, un poco más de soldaduras en posición 2G. Siempre se hace la pasada de raíz y luego el relleno o dos cordones en el relleno. Bueno, estos son tipos de técnica. Acá está, por ejemplo, en forma triangular, que esto dijimos que es, hace que, digamos, si el soldador tiene buena habilidad, hace que empuje toda la escoria y lo va limpiando. Fíjense, esta es la pasada de raíz más chica, así, y después finalmente el cierre en forma circular, que queda, como ellos dicen, queda peinado. Bueno, acá lo ven claramente, esto es una forma de triángulo y esto es en zigzag. Acá está la soldadura terminada y peinada, en forma semicircular.
Bueno, esto no vamos a ver, azura manganeso, fundiciones tampoco, inoxidable tampoco, vamos a ir avanzando directamente con los procesos. ¿Estamos, muchachos? ¿Me siguen? Sí, profe, clarísimo. Sí, medio rápido, pero bueno, lamentablemente son muy pocas clases para un tema que realmente es muy importante, es una tecnología que se aplica sin lugar a duda en algún momento de su vida o al que le toque trabajar en oficinas técnicas o en mantenimiento o diseño, todo lo que es la unión de materiales es en base a soldadura, ¿no? Bueno, el proceso GETAU, esta es la soldadura por tungsteno, ¿eh? Fíjense, el equipo es un cofre, digamos, la fuente de potencia de la soldadura, un cofre de alta frecuencia, ¿eh? Gas de protección, las mangueras, regulador mangueras y vamos hasta la torcha donde está el electrodo de tungsteno no consumible. Es proceso GETAU, es gas tungsteno arc welding. En general se utiliza helio o argón como gas de protección. Y bueno, ya veremos acá. Bueno, acá está un poquito la torcha, acá está la torcha, el tubo de contacto de cobre y el electrodo de tungsteno que permite generar el arco eléctrico con el material base y en la toberita, digamos, se distribuye el gas de protección que dijimos puede ser helio, puede ser argón, algún gas inerte. Bueno, acá se ve claramente la posición, esto es la 1, es el gas que fluye, es decir, esto más o menos estamos hablando de un caudal de 12 kilos hora, 12 kilos minuto, 12 litros minuto sería. Más o menos. Si el gas tiene demasiado caudal, genera una turbulencia y lo que hace es ese torbellino incorporar oxígeno del aire. Si el gas es muy pobre, bueno, obviamente no alcanza, y si, digamos, estamos al aire, a la intemperie, tampoco sirve porque, bueno, si hay viento, se correría todo lo que es el tubo de gas y, bueno, no generaría la protección adecuada. El arco eléctrico. La varilla consumible que esto tiene es manual, esto lo aporta el soldador. Es importante que cuando se produce el caudal de gas para generar el arco eléctrico, la varilla ya esté inmerso dentro del flujo de gas, porque si lo incorporamos después generaría algún torbellino y la incorporación de oxígeno en el baño líquido. Bueno, la pileta líquida, el tubo de contacto que toma el electrodo de tungsteno, el electrodo de tungsteno y, bueno, y la pieza a soldar. Acá es muy importante que se utilice corriente con polaridad negativa, lo que hace que tenga una buena penetración en el acero, y corriente alterna en el caso de soldaduras de aluminio. Dijimos que el aluminio tiene una capa de alúmina y necesariamente para soldar se debe romper esa capa de alúmina y, bueno, solamente lo podemos hacer con corriente alterna. Fíjense qué pasa con la polaridad negativa en el caso del proceso TIG o GETAU. Fíjense cómo es la penetración. En el caso de, si fuera polaridad positiva, la penetración del cordón es más ancho y la penetración es escasa. Y bueno, y dijimos para corriente alterna, básicamente para aluminio, bueno, es una penetración de este tipo. Hay un listado de electrodos, de electrodo de tungsteno que, obviamente, en función del material base a soldar, tiene distintos componentes. En general se utiliza, por ejemplo, el electrodo de tungsteno puro, que la norma AWS la identifica como EWP. Su color, la punta es de color verde, se utiliza corriente alterna, como dijimos, y se utiliza para soldaduras de aluminio.
El que más se utiliza es el tungsteno toreado al 2%, que es AW, se identifica como EWTH-2, es de color rojo, se utiliza en corriente continua y se utiliza para aceros al carbono, aceros inoxidables, cobre, titanio. Es muy versátil. Los diámetros de este tipo de electrodos varían desde 1 milímetro a 6,4. El más utilizado es 1,6 y 2,4. También en esta listita le agregué, digamos, en función del diámetro, el tipo de polaridad, el tipo de electrodo y las variables de corriente. Es muy importante que el soldador deba tener bien afilado el electrodo, porque ¿qué pasa? Si está redondeado, es decir, tendría muy mala penetración, entonces se haría un baño o un arco muy, muy ancho. Acá, digamos que más o menos la relación es de la punta, es más o menos 1,5 D para que sea la penetración correcta, y si es muy finito, estuviera muy afilado, hay posibilidad de que se parta. Esto obviamente es un material frágil y a esa temperatura puede incorporarse a la soldadura. Bueno, después se ve muy claro, digamos, en una radiografía industrial, pues se ve como un punto blanco. Eso es motivo de reparación. ¿Cuáles son las ventajas de este proceso? Bueno, básicamente es un proceso de soldadura de muy buena calidad, libre de defectos en general, libre de salpicaduras, es un arco muy, muy estable, puede utilizarse con metal de aporte o sin él, puede utilizarse la varillita consumible o no, o fundir directamente el material base, ofrece un control excelente de la penetración de la raíz. Las fuentes de potencia son de costos relativamente razonables, digamos, permite controlar de manera precisa las variables de soldadura, sirve para soldar en general casi todos los metales, metales disímiles, por ejemplo, acero inoxidable, titanio, cobre. Permite controlar en forma independiente la fuente de calor y la adición del metal de aporte. En fin, tiene una serie de ventajas. En cuanto a las limitaciones, bueno, la mayor limitación que tiene es que es un proceso muy, muy lento. No es para producción, es decir, no es para depositar muchos kilos por hora o fabricar llantas. No, es básicamente para trabajos muy delicados, muy precisos. Y la tasa de deposición son bajas en este proceso. El soldador requiere, esto lo pongo entre comillas porque no estoy muy convencido, dice, el soldador requiere más destreza y coordinación que otros procesos. No, en general es un arco muy suave, muy estable, es muy, muy delicado. No, en cuanto uno le agarra la mano no es tan sencillo, no es tan dificultoso, digamos. Se utiliza para espesores mayores a 3 octavos. El costo del proceso es básicamente más caro que el electrodo consumible, el electrodo revestido. Bueno, y lo que tiene un costo adicional es el argón. Básicamente es un gas inerte que digamos, es bastante caro el tubo, ¿no? Acá, fíjense, tienen una soldadura en Getau. Este hombre, evidentemente, es un soldador avesado. Esto se realizó en una planta de ozono. Él está soldando en posición 6G. Acá está el arco, el electrodo consumible que está incorporando. Pero fíjense, como es electrodo, el material base es acero inoxidable, está purgado por argón en el interior, porque si no, digamos, protegeríamos en la parte superior, pero en el interior del caño se produciría la oxidación a alta temperatura, para lo cual se incorpora con una manguera, se hace un barrido de argón, se desplaza el aire de la cañería, acá se tapa con papel y se va generando perforaciones para que fluya el argón. Entonces, de esa forma se garantiza una soldadura sana externa e internamente. Acá ven el arco, ven, acá está perfectamente tapado, la varilla consumible, la torcha, y fíjense el cordón, cómo queda perfectamente, y es muy, muy prolijo. Obviamente, digamos, la tasa de deposición de kilo por hora es muy, muy lento, muy, muy poco, ¿no?
Acá hay una soldadura que, esta soldadura la traje a colación de las máquinas TIG tienen un componente que en este caso no lo tiene el equipo, que es lo que se denomina anticráter. Genera una inductancia para que al momento de separar el arco eléctrico no se genere en este laguna, queda acá, bueno, no se ven, pero son microfisuras. De la forma de generar el anticráter, permite que no se forme este cráter y no tenga la posibilidad de generar microfisuras en este punto. Obviamente que después, para generar el enganche y la continuidad de esta soldadura, el soldador debe amolar y limpiar esta zona para enganchar desde aquí en adelante. Acá hay una soldadura sobre cabeza, la misma situación que estuvimos viendo ahí en la planta de ozono. Tiene posibilidad de incorporar, para mejorar la productividad, utilizar 2 alambres a la vez. Y bueno, piezas complejas como esta se solucionan con este proceso que queda de muy buenas condiciones. Fíjense qué pasa con un caño que no fue purgado en el interior. Fíjense cómo queda la superficie versus un caño que fue purgado en el interior por un gas inerte. Bueno, vamos al proceso GEMAO, Gas Metal Arc Welding, que bueno, seguramente lo conocen, que es el proceso de soldadura por alambre continuo. Son bobinas de alambre que pueden ser cobreado o plateado, más o menos, yo no recuerdo si son 12 kilos o 15 kilos. Y bueno, MIG-MAG, soldadura MIG-MAG. Si es MIG, la I es de gas inerte, y si es MAG es gas activo. Es decir, gas inerte se utiliza para soldaduras, por ejemplo, para acero inoxidable, y las soldaduras para materiales ferrosos se utiliza un gas activo, es decir, que participa en el baño de la pileta líquida, que es el CO2. En general, el que van a encontrar en todo lo que es ferroso son con CO2. Pero sí, es proceso que también lo denominan los americanos proceso MIG-MAG. La norma AWS lo identifica como GEMAO. Ahí ustedes lo van a encontrar en la norma de esta forma. Es un proceso de un arco establecido en un metal continuo, y se utiliza con un gas externo suministrado por la aplicación de presión. Estos equipos son autorregulados, esta es la particularidad. Acá sí el soldador maneja algunas variables menos que en un proceso SMAO. Se autorregula la tensión y la corriente. Lo que no se autorregula, obviamente, es la posición de la torcha, que depende del soldador, y la velocidad de avance del color de soldadura. El equipo es la fuente de potencia. Arriba van a encontrar un cabezal, que es donde se incorpora, es el devanador para poner la bobina de alambre. Acá, digamos, es una puesta a punto que lleva un tiempo importante, porque hay que colocar bien la bobina, porque si el alambre se cruza y no sale, se atasca y bueno, empieza todas las complicaciones. Hay que desarmar, bajar, cortar el trozo de alambre, arrancar de nuevo, en fin. Hay que ser muy prolijo al momento de la puesta a punto. Después está la torcha. Acá, el contacto eléctrico se hace acá en la torcha. La pieza, el tubo de gas, que puede ser CO2 en el caso de materiales ferrosos, o argón o helio en el caso, o alguna combinación de otros en el caso de un gas inerte. El elemento que tracciona el alambre y lleva hacia la torcha es de estas características. Son un par de rueditas que generan, fíjese, acá está la bobina, generan y traccionan el alambre hasta llevarlo a la torcha, ¿no? Acá está el equipo.
obviamente ya podemos decir que, digamos, dentro de las dificultades es que es un equipo voluminoso. Es decir, si yo me voy a, qué sé yo, a un domo de la caldera para soldar esto, obviamente es sumamente más complicado que un electrodo revestido. O si me tengo que meter en una fosa de un gasoducto, bueno, tampoco, ¿no es cierto? Bueno, el equipo se completa con un manómetro, los cilindros de alta presión, el alambre de soldadura, acá está el devanador, el cabezal devanador, que acá están los rodillitos estos que traccionan el alambre, la fuente de poder, que es una fuente de tensión constante, a diferencia de la de corriente constante, que es la del electrodo revestido. Y bueno, y la torcha. Acá hago hincapié en un tema que es, digamos, muy importante, que es, digamos, acá tenemos la torcha, la busa, el alambre, el pico de contacto de cobre. Esto siempre tiene que estar limpio, porque si no generaría alguna complicación desde el punto de vista eléctrico. Y es muy importante este dato que es el stick out, es la distancia libre del alambre. Ya van a ver que la transferencia de la gota tiene que ver, y la particularidad y las características del arco tienen que ver con esta distancia libre o este stick out del alambre. Bueno, estas características de este alambre macizo, bueno, es un proceso continuo, semiautomático. Acá tienen la posibilidad de generar la utilización de robots, en general en todo lo que es, digamos, la industria automotriz, está todo totalmente robotizado y utilizando este proceso gemado con alambre macizo. Bueno, tiene alto rendimiento, no se tira la colilla del electrodo, obviamente, no forma escoria, la penetración es menor que los procesos de soldadura con escoria, deposición horaria más o menos son de 8 kilos por hora o 10 kilos por hora. Se puede utilizar para recargues duros, para aceros con bajo contenido de carbono, inoxidables, aleaciones de cobre y aluminio, en fin, tiene aplicación en todos los metales. El equipo es costoso porque, bueno, como vimos, es voluminoso, tiene los tubos también. Se requiere mantenimiento periódico, limpieza de equipo, los rodillitos y demás. La protección, digamos, la necesidad de gas de protección hace que el equipo sea menos transportable. Como decía, no lo voy a llevar a la punta de una caldera ni al fondo de un pozo porque realmente no es adecuado. El alcance de la torcha también es limitado. Ahora, bueno, hay unos cabezales ahora con los que se prolonga y se soluciona el problema. Eso, ¿no? La dificultad de cambiar de aporte, es decir, de desarmar el equipo, sacar el rollo, colocar el rollo que quede bien alineado, que el alambre no se vaya a cruzar. Si la bobina está mal bobinada, bueno, se complica todo, ¿no? Bueno, se utilizan espesores más finos porque el proceso de escoria, la operatividad es fácil, tiene una serie de ventajas y básicamente la productividad. Esto, digamos, en la década del 40, básicamente en Estados Unidos, la producción de equipamientos bélicos, de naves y demás para la guerra y la necesidad de producir productos bélicos, bueno, hizo que esto tuviera una gran evolución y muy utilizado, ¿no? Bueno, en general los parámetros eléctricos, digamos, independientes son la corriente, la tensión y la inductancia, la bobina. Esto es independiente. ¿Qué quiere decir? Que es independiente del soldador. Esto se regula y se autorregula. Chao, no hay más problema. En cuanto a los parámetros operativos dependientes del soldador, tiene que ver, por supuesto, la velocidad de avance, la inclinación de la torcha y el stick out. ¿Qué pasa cuando modificamos una de estas variables? Dijimos que la A, habíamos visto el gráfico, el ancho de la soldadura, P la penetración, S la sobremonta y T el tamaño o el volumen del cordón. Fíjense, si yo aumento la corriente, ¿qué pasa con el cordón?
El ancho del cordón aumenta, la sobremonta aumenta, la penetración aumenta y el volumen del cordón aumenta. Es todo directo. En el caso de que aumente el voltaje, fíjense qué pasa. El ancho del cordón aumenta, la sobremonta baja, porque se mojan más las aguas de costado y hace que la sobremonta sea menor, la penetración es menor y el volumen es similar. Después, si aumentamos la velocidad del arco, la velocidad chica que está en el denominador de Q, en centímetros por minuto, bueno, obviamente el ancho del cordón disminuye, la sobremonta disminuye, igual que la penetración y el volumen. Fíjense qué pasa cuando la extensión, el stick out o esta extensión libre del alambre aumenta. El ancho del cordón, aumenta la sobremonta, disminuye la penetración y aumenta el volumen del cordón. Fíjense, para acá, digamos, las gotas se transfieren en forma diferente en función de la tensión y la corriente. Para una transferencia en cortocircuito, que esta transferencia es la que permite que se suelde en toda posición, en general el electrodo, el ELA o el stick out, va a andar más o menos en los 10 milímetros, de 6 a 12 milímetros. Para transferencia con mayores potencias, con mayor tensión y corriente, que es la espragulobular, la distancia libre del alambre aumenta hasta 25 milímetros. Acá hay una planillita donde están los diámetros de electrodo, de alambre que se utilizan en general 0,8, 1, 1,2 hasta 2,4. Y para este tipo de transferencia, la corriente y la tensión recomendables. Esto también lo encuentran en la norma, lo van a encontrar en cualquiera de las cajas. Fíjese, para corriente y cortocircuito, el amperaje es para un alambre de 0,8 milímetros, ¿no es cierto? 50 a 130 amperes. Pero para una transferencia globular a splice, fíjese, 110, 150, 140, 180. Como aumenta, ¿y qué pasa con la tensión? Bueno, un poco más, pero básicamente pasa por la corriente. Bueno, acá el stick out, el caso de un arco corto, arco normal y arco largo, como queda sobrecargado. Esto es el caso de filete. Bueno, las ventajas de este proceso básicamente es un electrodo continuo que tiene alta productividad, su tasa de posición en kilos por hora y la velocidad de soldadura son altas, facilidad para automatizar, soldadura de amplia gama de metales, acá se puede utilizar aluminio, cobre, recargue duro, acero de carbono, aleación y demás. Mayor penetración, muy conveniente para grandes reparaciones y para elevada cantidad de producción. Y la limitación, bueno, básicamente es un equipo, no es versátil, un equipo es básicamente para taller y dejarlo en el lugar y utilizarlo ahí. Tiene problemas de aplicación en el campo, es decir, no se puede utilizar a la intemperie porque habría que hacer una carpa o un elemento que haga que no entre viento, digamos, ¿no? En algunas aplicaciones puede ser más difícil el suministro comercial, bueno, eso es muy relativo. Hay dos formas que se pueden utilizar. En general, no sé, a mí particularmente la primera vez que agarré una pinza para soldar, una torcha, arranqué soldando hacia la derecha, no sé por qué. Pero bueno, fíjense que hay distintas posibilidades. Son soldadura a derechas o a izquierdas. Si se suelda hacia la derecha, fíjense qué pasa con la penetración. Es como que vamos soldando para allá y, en este sentido, y vamos cargando sobre el metal de aporte, generamos una buena penetración. O soldadura a izquierda, que también le llama soldadura de arrastre, yendo para allá, digamos, la penetración es menor. Bueno, alguna otra cosa, algunos grafiquitos más para ver lo que es penetración. Y básicamente, ¿cómo se identifican? Acá también vamos a la norma ANSI AWS, la 5.18 a 5.28. Identifica todos los consumibles de alambre macizo. Acá aparece la denominación ER,
como el electrodo, alambre electrodo. Los dos primeros dígitos también tienen que ver con la mínima resistencia a la tracción en miles de PSI, puede ser 60, puede ser 70. El tercer dígito es la S, que indica que es sólido, alambre macizo, sólido, y el guión para indicar después el tipo de metal depositado. El más utilizado, te diría ya nomás, que se utiliza en el caso de aceros, es el ER60S6. Entonces el alambre de 60.000 PSI y estado sólido, ¿no? Macizo. Cuando les comenté del tipo de transferencia, fíjense, la transferencia en cortocircuito, que es la que tiene menor energía de arco, se utiliza para, esto es clave, esto es lo más importante de este tipo de transferencia, esto se utiliza para soldadura en toda posición. ¿Qué quiere decir? Si yo utilizo un robot para una automotriz y estoy soldando todo lo que es chapistería en distintas posiciones, nunca lo podría soldar en transferencia spray. Sí, en cortocircuito. Y esto se hace para espesores menores a 3,2 milímetros. En el caso de transferencia globular o transferencia spray, es de alta energía de arco, solamente en posición plana y para espesores mayores, ¿no? Bueno, acá la transferencia de cortocircuito, hay un fenómeno físico, digamos, que se produce la transferencia del cortocircuito, ocurre, digamos, lo que se denomina efecto pinch, donde se estrangula la gota y se transfiere a la pileta líquida. Acá hay un grafiquito en cortocircuito, cómo se produce el cortocircuito y dónde pasa la gota, un gráfico de la corriente, de la evolución de la corriente y de la tensión. En el caso de la transferencia globular, bueno, ya fíjese, la transferencia ya son gotas de mayor volumen, son en tipo de forma de glóbulos grandes, con algunos en cortocircuito, otros en spray. Se utiliza con CO2, los voltajes son de 20 amperes y hasta 400 amperes de corriente. Se sueldan espesores mayores de 2 milímetros en posición solamente bajo mano y cornisa. En el caso de la transferencia de spray es mayor energía, digamos, está como atomizada la gota. Esto, si uno lo escucha en un video o lo ve trabajar, es, digamos, el sonido es similar a un sonido de una abeja. Bueno, ¿y cómo se logra esta transferencia? En gotas finas, bueno, se utiliza mezclas de argón y CO2 con mayor tensión y se utiliza para espesores mayores a 3 milímetros. Siempre en posición bajo mano. ¿Qué tiene que ver todo esto del gas de protección? Fíjense la importancia del gas de protección. Tiene que ver con la característica del arco, tipo de transferencia, el tipo de penetración, la velocidad de soldadura, la tendencia al socavado, la acción limpiadora y las propiedades mecánicas. Fíjense que lo importante que es la determinación del tipo de gas a utilizar en el proceso GEMAO. Acá en un grafiquito le pusimos todo tipo de aceros, el tipo de modo de transferencia, las posiciones en las que se puede utilizar, el tipo de espesores para hasta 5 y mayor de 5 y las combinaciones de gas recomendadas. En un gráfico donde tenemos tensión corriente, fíjense que a baja tensión, el rango de baja tensión y corriente es menor, digamos, en verde, está lo que es transferencia de cortocircuito, la globular entre 20 y 40 y por arriba la transferencia de spray. Bueno, estos son los alambres macizos, le comentaba, el ER70S2, el que más se utiliza es el ER70S6, que tiene más o menos de 0,06 a 0,15% de carbono, manganeso y silicio. Acá están las bobinas, que puede ser cobreado o plateado.
Los proveedores son Lincoln, ESAB, Indura. Acá tienen una posición 1G. Acá está la torcha y una soldadura bajo mano en este caso. Soldadura en vertical, posición 3G. Vertical supongo que es ascendente. Y este es el elemento, los rodillos, los elementos tractores que acá al movilizar, digamos, empujan el alambre y lo llevan hacia la torcha. Esto, bueno, requiere de mantenimiento, mantenerlo limpio, en fin, una serie de cuestiones que tenga un buen ajuste, porque si esto ajusta de más, no tracciona y se queda el alambre, no corre. Si es de menos, pasa lo inverso, digamos. Entonces hay que tener cuidado de esto de tenerlo en condiciones. Después hay una variante que es la soldadura FKW, que es Flux Corelar Welding, que es similar a la soldadura MIG-MAG, pero el consumible no es macizo, es tubular, es decir, es como si fuera un electrodo al revés, digamos, tiene el fundente adentro, es como un pequeño tubito y tiene el fundente adentro, ¿no? Acá está el gas de protección, tubo de contacto, que tiene de las características de este tipo de proceso. Básicamente presenta escoria, tiene mejor penetración y conformación del cordón que el macizo, tiene mayor tasa de deposición horaria. ¿Por qué? Porque básicamente al ser un tubo y tener un fundente, lo que estamos hablando de una disminución de la intensidad de la corriente, de la densidad de corriente. Entonces esto permite tener una tasa de kilos por hora mayor. Amplia gama de consumibles, amplia gama de alambres, facilidad de suministro comercial, y después hay una posibilidad de que sea de utilización de alambre autoprotegido, donde no hace falta la protección de gas. Entonces, básicamente son más caros desde el punto de vista del consumible, pero uno ahorra en lo que es el gas protector. Que esto también permite que, digamos, a la intemperie no tengamos el problema de tener que hacer la carpa y demás, ¿no? Bueno, bueno, un poco de lo que estábamos hablando ahí. ¿Y cómo se identifica el código AMAWS? L de electrodo, los dos dígitos de la resistencia de la tracción, y en lugar de S aparece la T, de tubular. Acá está un grafiquito que ilustra bastante, digamos, el alambre, el tubito, el fundente, que está en el interior, el gas de protección de la descomposición de ese fundente, el material base, y la pileta líquida. Acá está. Acá, ¿cuál es el problema de este consumible? Que cuando no está perfectamente cerrado, el tubito, bueno, obviamente hay problemas de estabilidad de arco. Y en ese caso hay que desechar la partida, ¿no? Fíjense una relación, una soldadura con soldadura electrodo revestido, SMAU, con un electrodo hacemos este tramo, en GMAU y con FKW toda la probeta. Bueno, ¿cuáles son los defectos típicos de este tipo de soldadura en GMAU o FKW? Y bueno, un exceso, digamos, una falta de apertura, una adecuada separación de la raíz, que esté muy cerrada, que bueno, que esté desalineada la junta, obviamente esto es muy complicado, bajo aporte térmico, o sea que no hay fusión en la raíz, y dificultad en lo que es filete, porque con la torcha uno no puede manipular, ¿no es cierto? Bueno, fusión incompleta, acá hay una serie de dibujitos o grafiquitos que ustedes lo pueden ver. Bueno, y finalmente el proceso SAU, que es el esquema de proceso automático. Acá hablamos más que de soldador, de operador. El operador regula condiciones de corriente,
de tensión y velocidad de avance, y luego el cabezal funciona automáticamente. ¿Cuál es el problema? De que el operador, digamos, no respete el procedimiento de soldadura y no ponga bien los parámetros de corriente, tensión y velocidad, y bueno, y por ejemplo arranca, por ejemplo, con una falta de fusión y lo lleva a todo lo largo de la soldadura, lo cual es un desastre, digamos. Entonces tenemos un alambre que se incorpora por el arco eléctrico, y adelante va el fundente que va tapando, por eso la denominación de arco sumergido. Hay una fotito más. Acá está el equipo. Acá está el fundente, el arco y la escoria. Acá está también. Acá está perfecto. Acá está entrando el alambre. Acá está el fundente y acá se produce el arco. Esto, básicamente, la gran ventaja que tiene esto es de soldar muy altos espesores. Tenemos una circulación de corriente de, no sé, 500 amperes. Fíjense, para un rolo, un recargue en un rolo, con 2 cabezales a la vez. Este es un recargue duro. Cómo queda el rodillo recargado. Bueno, este es un proceso de arco sumergido, no hay salpicadura ni generación de humo, alta densidad de corriente, alta penetración, alta velocidad de soldadura, bajo costo de unidad. El consumible se requiere, digamos, la norma lo identifica con el par alambre fundente. Ya van a ver acá que no vamos a entrar a los nombres. Acá, bueno, acá hay una mayor cantidad de recargues. Esto, por ejemplo, es la identificación de la norma, que no lo vamos a detallar acá, pero fíjense, el nombre del par alambre fundente, una denominación de este tipo, donde, por ejemplo, la F indica que es un fundente para arco sumergido, la S indica que es un fundente clasificado, digamos que es nuevo, no es reciclado, y bueno, cada una de las letras tiene una identificación para la selección del tipo de par fundente alambre. No nos vamos a detener en eso. Sí, vamos a seguir con lo que es el riesgo de aparición, que ahora es el 6. La aparición de fisuras en frío, esto sí que es un tema importante. Este es uno de los mayores problemas de integridad estructural en las soldaduras de mantenimiento en general. Puede aparecer tanto en el material de soldadura como en la zona afectada por el calor. Es un problema típico en soldaduras de reparación, con alto contenido de carbono equivalente. Recuerden, el carbono equivalente tiene que ver, es una formulita empírica que determina un valor de carbono equivalente en función de los elementos de aleación. ¿Por qué aparece una fisuración en frío? Y bueno, aparece primero que nada por la presencia de hidrógeno difusible. Esto del hidrógeno, por eso hicimos tanto hincapié en el electrodo básico, donde evitamos la presencia de hidrógeno de la humedad, del proceso del arco. La otra es la microestructura. La microestructura susceptible, básicamente una estructura frágil. Una estructura frágil, bueno, la martensita. Y la presencia de tensiones. Con estos 3 elementos nos garantizamos tener una mala soldadura, que es la presencia de fisuras en frío. Y no solamente que es un defecto, sino que tiene una complicación, que esta fisuración no aparece cuando estamos soldando, sino que ocurre horas o días después de la soldadura. Entonces eso complica más la situación, sobre todo en la gente de mantenimiento. ¿Cómo podemos controlar esto? Bueno, utilizando procesos y consumibles de bajo hidrógeno, es decir, básicamente electrodos básicos. Controlando el aporte térmico y la aplicación de precalentamiento, control de temperatura entre pasadas, aplicación de tratamiento térmico posterior, y la aplicación del martillado, es decir, golpear con un martillo bolita para
liberar, con el momento de la solidificación del cordón de soldadura, eliminar tensiones. Estos procesos donde hay presencia de hidrógeno difusible, bueno, lo clasificamos con muy bajo tenor, estamos hablando de 5 mililitros cada 100 gramos, de bajo contenido de 5 a 10 mililitros, medio entre 10 y 15 mililitros cada 100 gramos, y alto o mayor, digamos, de 15 mililitros en adelante cada 100 gramos. En un grafiquito donde ponemos la cantidad de mililitros en función de los procesos, fíjense que muy bajo contenido de hidrógeno difusivo lo tenemos en alambre macizo, después con electrodos básicos, después con alambre, con el SAW, después alambre tubular, y obviamente las peores situaciones, el electrodo rutílico. En cuanto a la soldabilidad de los aceros, dijimos que se calcula de una forma empírica, que es decir, nosotros sabemos que si tenemos mayor contenido, si un acero es una aleación de hierro-carbono, con contenido de carbono hasta el 2% de carbono. Si tenemos alto contenido de carbono, bueno, probablemente tenemos mayor resistencia, mayor dureza, pero menor soldabilidad. Nosotros nos resulta más sencillo y sin problema soldar un acero de construcción, donde yo no tomo ningún recaudo, ninguna precaución, que un acero 1045 que se templa. Entonces tenemos presencia de martensita. Entonces, para ver el tipo de soldabilidad de los recaudos que debo tomar, lo hacemos con esta formulita que es el carbono equivalente, donde el primer miembro indica el contenido de carbono y los miembros posteriores tienen que ver con los elementos de aleación. Y por ejemplo, un acero al carbono que tiene, no sé, 0,10% de carbono y estos elementos de aleación puede tener un carbono equivalente de 0,40. Entonces ya tenemos que tomar recaudos con precalentamiento, tipo de electrodo, postcalentamiento, técnicas particular, en fin. Hay otra fórmula empírica que también aparece en el código API, pero tiene que ver con la soldabilidad. Y después, bueno, esto a nivel de información, el diagrama de Graville, que es una representación de contenido de carbono y de carbono equivalente, donde vemos en esta zona verde las electrodos donde sale, digamos, por abajo de esta línea de punto, para aceros, digamos, con fácil soldabilidad, la zona 1, la zona 2 es de, digamos, soldabilidad con cuidados, y la zona 3 de difícil soldabilidad. Fíjense que es alto contenido de carbono y altos elementos de aleación. Bueno, como dijimos, la presencia de hidrógeno difusible, estructuras martensíticas y tensiones. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, en el caso de, fíjense, un electrodo revestido, se incorpora el hidrógeno en la zona del material fundido, aparece presencia de ferrita y cementita y hidrógeno libre. Este hidrógeno viaja, difunde y se incorpora a la zona afectada por el calor, inclusive que está en estado austerítico, inclusive en el material base. ¿Qué hace? Que este hidrógeno viaje y ¿dónde se va a alojar? En la zona donde más daño hace, por ejemplo, en una escoria o algún punto o una discontinuidad, y luego queda produciendo un efecto de cizalla, lo que hace que se propague la grieta y en días u horas se vea recién en la superficie. Acá tenemos zonas, por ejemplo, un filete, donde hay una zona afectada por el calor, y acá también fisuración asistida por hidrógeno. Bueno, acá en cada filete, acá por ejemplo en el centro del cordón, y los típicos de soldadura de filete donde hay presencia de este tipo de fisuración. Acá lo ven en un microscopio, acá está la zona, digamos, la soldadura, y el material base, fíjense cómo prosperó la fisura en el material base, o zona afectada por el calor, propiamente dicho.
Acá aparece y se dispara y empieza, obviamente, digamos, acá ya es la fractomecánica quien puede calcular la velocidad de avance de esta fisura en el tiempo. Tipo de filete. Bueno, estos son otros tipos de efectos que... Fíjense que no solamente, esto lo agregué acá porque no solamente ocurre en la soldadura, fíjense, en una sola, en un bulón. Un bulón que es un elemento, es un componente mecánico que resulta muy, pareciera ser que es muy simple, pero no es así. El bulón tiene puntos de concentración de tensiones, tiene tratamientos térmicos y demás, y también, bueno, puede incorporarse hidrógeno. Fíjense qué pasa en algún punto de concentración de tensiones en un bulón de alta resistencia, de 12,9. Fíjense, y obviamente esto se corta. Este bulón probablemente sea el componente más económico de algún equipo y la rotura de él produce un desastre. Factores que contribuyen a este precalentamiento, bueno, la temperatura ambiente, el calor del arco, disipación en función de los espesores del material, la química del acero, si es inoxidable o acero del carbono, contenido de hidrógeno en el metal depositado y la restricción que tiene en la junta. A ver si hay otro. No vamos a entrar mucho en detalle. Bueno, y finalmente lo que es fisuración en caliente, fisuración en licuación. Lo que tiene de bueno esto que, a diferencia de la fisuración por hidrógeno, esto se produce al momento que estamos soldando o terminamos de soldar. Y el 99% de los casos se produce en el centro del cordón. ¿Cuál es el elemento que puede provocar este tipo de fisuración en caliente? Y bueno, básicamente el fósforo y el azufre, que lo venimos mencionando desde el primer momento. Me fui para el otro lado. Bueno, este tipo de fisuras se producen a temperaturas entre 200 y 300 grados, y cuando ya estamos terminando de soldar, cuando terminamos de soldar, dejamos todo, tarea terminada, ¡pum!, se produce la fisura. Depende principalmente del tipo de microestructura de solidificación, o sea que acá la presencia de fósforo y azufre y los elementos que segregan son los que permiten que se produzca esto, y una geometría de la junta. Si hay un mal diseño, bueno, también puede producir una fisuración de este tipo. Bueno, acá no vamos a entrar mucho en esto, pero fíjense, acá, ¿qué va a pasar? Digamos, acá como si estuviera viendo el cordón, va solidificando, y lo último que solidifica es el centro del cordón. En el momento que están cerrando el cordón, está solidificando, las tensiones son muy, muy importantes. Entonces hay una tensión muy importante y el centro del cordón todavía, digamos, está en estado pastoso. ¿Por qué? Porque la presencia de fósforo y de azufre genera eutécticos de baja temperatura, y bueno, mientras esto está solidificando y con grandes tensiones, esto está en estado pastoso. ¿Cómo se libera, cómo se soluciona el problema? Con una fisura en el medio. Ahora acá hay algunos grafiquitos. Estos son otros. Perdón, vamos acá. Hay un montón de... Bueno, muchachos, yo no voy a avanzar más que esto. ¿Ustedes tienen algunos trabajos? ¿Hay alguna duda en cuanto a los trabajos que tienen que presentar? Sí, profe, ¿hay que hacer un Word y una presentación para la clase o hay que hacer una presentación de PowerPoint nomás? Hagan una presentación en PowerPoint que sea ilustrativo, que sea más o menos muy cortita y muy, digamos, que sea el desafío que ustedes puedan en poco tiempo expresar, digamos, lo que representa cada uno de los temas, ¿no es cierto? No hace falta hacer tampoco 10 hojas, ni mucho menos, digamos, un PowerPoint corto y que sea intenso en cuanto a la información.
Por ejemplo, no sé, se me ocurre, no sé, en las máquinas de soldar, bueno, tipos de máquina, características, uso, posibilidad, limitaciones. ¿Mm? Básicamente, una que tiene, por ejemplo, procesos GMAU, tipo de consumible, tipo de transferencia y tipo de máquina, básicamente. Que sea cortito y conciso. Necesito que ustedes me lo envíen a la brevedad, digamos, el trabajo. Cualquier cosa yo se los devuelvo para que hagan algún cambio, alguna modificación. Así que por eso les pido, no lo dejen para último momento, porque después no vamos a tener tiempo si queremos modificar algo o incorporar algo. Profe, ¿a dónde se lo enviamos? ¿A algún... Al mail ese que les mande es, bueno, el de la facultad, javier.rodríguez@unc.edu.ar. Bien. Profe, genial. Si es de la facultad, lo único que hay que hacer es poner en el Gmail, ponemos su nombre y nos sale al toque el mail. Así que no se Sí, sí, preocupe. sí, perfecto, perfecto. Mándenos eso cuanto antes, así eso, bueno, tiene una nota que esto compone con el resto de la temática, así que es importante bueno, que lo terminen más o menos bien y rápido. Habíamos dicho, yo no sé, ahora cambiaron creo que hasta el martes que viene, o miércoles que viene. ¿Cómo? ¿Cuándo es el parte? ¿Cuándo es el viernes que viene? Bueno, sí, antes del viernes, sí, sí. Profe, yo le tengo una consulta. Sí, Trabajo. A nosotros nos tocó plano de una estructura reticulada con la especificación del procedimiento de soldadura y el AWS, registro de calificación del procedimiento. sí. ¿De dónde Fíjense, sacamos esas planillas? busquen googleen AWS de 1.1, y fíjense, digamos, las posibilidades hay procedimientos que están precalificados. Entonces, el tema es que busquen ahí, encuentren uno, digamos, y lo puedan, digamos, presentar en un PowerPoint y explicar, digamos, el alcance de cada una de las cosas. No más que eso. Porque nos había tocado distinto, por ejemplo, el AWS 1, De 1.1, sí. y el 1.3, que una es de acero y otra de aluminio. No, el aluminio no, de acero, de 1.1. Hacemos solamente la de Sí, acero. sí, sí, nada más que de acero, sí, sí. Y a la ficha esa la hacemos con lo que nos dio en los PowerPoint. Exactamente, ustedes busquen en la norma y van a encontrar, digamos, un formulario que no es mandatorio, es decir, es sugerido. Entonces, bueno, ustedes hacen ese procedimiento donde dice corriente, tensión, la junta, este tipo de consumible y demás, bueno, y lo presentan ahí en un PowerPoint. Lo básico, digamos, lo principal. Exactamente, exactamente. Hagan un croquisito, digamos que sea un reticulado, dónde se va a soldar y con qué procedimiento se suelda. Y con respecto al plano, yo buscando en internet, aparecen unos planitos así muy básicos. Sí, No sé sí, sí, sí. Alguna cabreada, alguna cosa así, digamos. o sea, hago un reticulado Exacto. y Y le digamos, y en las soldaduras vos identificás con una cota, donde dice el procedimiento, el EPS. Y el EPS es lo que tenés que mostrar. bien, listo. Cualquier Sí. cosa me lo mandan antes. Bueno, genial. Fenómeno. Muy bien. Bueno, entonces espero Profe, yo tengo una consulta. ¿Cómo? Perdón, profe, la presentación que dice, ¿cuándo la vamos a hacer? Y bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Esto muchachos, es prueba-error, porque realmente con todos estos cambios, ustedes me lo mandan. Si lo podemos, que ustedes lo presenten, lo hacemos público en algún día. Y si no, yo les pongo la nota y con eso está suficiente. Perfecto, profe. ¿Ah? Pero bueno, la idea sería poderlo compartir, ¿no? Que no sé cómo estamos con los tiempos y demás, pero ustedes piensen que lo tienen que exponer. Después, si no se puede por una cosa u otra, no sea problema, se va con una nota y listo.
Perfecto, profe, ¿Ah? gracias. Bueno, muy bien. Entonces, Profe, antes, sí. perdón, que lo corte de vuelta. No, por favor. En lo que es recipiente de presión, que es lo que nos tocó en Sí. nuestro grupo, lo que quería preguntarle, ¿hay algún tipo de modelo como para ver y para entender un poco Sí, cómo hacer? busca ASME, sección 9 o ASME 8. Sí, Ahí vas a ver un croquis donde tiene el recipiente y tiene todo el tipo de junta y cómo identificar un procedimiento. perfecto. Digamos, el tiempo que te va a llevar es sumergirse en la norma para relevar todos los datos. Y la presentación por ahí es mínima, digamos, es muy chica. Pero lo que yo quiero es que ustedes trabajen con esta información, ¿no? Con la norma y que ustedes se familiaricen, digamos, que lleven un tiempo, digamos, de dedicación en eso. ¿Mm? Y después, bueno, después con un croquis, un recipiente y el EPS está suficiente. Perfecto, profe. Buenísimo. Bárbaro. Lo encontré, así que genial. Ya tengo lo que me hacía falta. Muchísimas Bárbaro. Muy bien. Bueno, cuando pueda me empiecen a enviar, así vamos liberando la actividad. Profe, en mi grupo lo hicimos en Word. No hay problema si lo hacemos en ese o lo pasamos a PowerPoint. No, donde como les parezca, lo que a ustedes les resulte representativo. Es un trabajo, digamos, de ustedes, profesional. Así que ustedes lo presentan como quieren. Pero que tenga, digamos, consistencia, obviamente, ¿no? Bueno, nada más. Hola, hola. No, Bueno, profe, eso sería todo. perfecto. Muy bien. Entonces espero la información. Bueno, nos vemos. Entonces el otro viernes vemos y tenemos la nota. Nos vemos entonces. Perfecto. Profe. Gracias, Chao. profe, hasta luego. Hasta luego, adiós.